vamos a ver la vida de Jesús en la historia de Noemí. Leamos lo que dice Juan capítulo 5, versículo 39 y 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué está diciendo Cristo Jesús en este texto? Está diciendo, ustedes estudian las Escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento, porque a ustedes les parecen que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas, el Antiguo Testamento, son las que dan testimonio de mí. Tremendo, ¿no? Cristo Jesús nos invita a que estudiemos el Antiguo Testamento para conocerlo a Él. Ahora, toda la Biblia nos habla de Cristo. Jesús se encuentra muchas veces en el Antiguo Testamento de forma implícita. Más explícito los encuentra en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, podemos encontrarlo por un atributo de su carácter, por un tipo, por un antitipo. Podemos encontrarlo también por el contexto histórico de su vida, pero Cristo Jesús siempre va a estar. Por esta razón, Él dice, el Antiguo Testamento da testimonio de mí. Ahora, quiero que recordemos algo, y es que el texto se aplica principalmente al personaje bíblico, es decir, en este caso, Noemí. Todos los casos se aplican directamente a Noemí, y que apunta a un antitipo, y este antitipo es mucho más esplendoroso y de gran magnitud que el significado, por su significado. Es decir, este antitipo es mucho más grandioso, es mucho más profundo, por tratarse de nuestro Señor Jesucristo, quien es el Hijo de Dios. Así que, aunque los textos se apliquen a Noemí, podemos hacer algunos paralelos que apuntan a un antitipo mucho más glorioso, perfecto y santo, Cristo Jesús. Vamos a ir al libro de Ruth, capítulo 1. Algunos datos importantes de este libro antes de leerlo. Por ejemplo, los acontecimientos del libro de Ruth sucedieron en la primera parte del periodo de los jueces, 1300 años antes de Cristo, posiblemente después de la caída de Jericó. Es decir que 1300 años antes de su antitipo, ya Noemí estaba reflejando al que iba a devenir. Otro dato importante es que los moabitas eran descendientes de Lot y por lo tanto parientes de los israelitas. Paralelo número 1. Noemí aparece en escena en un contexto de sequía y hambre espiritual para el pueblo de Israel. Lo podemos notar en Ruth capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, y él, su mujer y sus 2 hijos. Ahora, la falta de lluvia hacía que los campos no produjeran. La sequía es indicativo de infidelidad a Dios en el Antiguo Testamento. Por eso es que Noemí aparece en escena en un contexto de sequía y hambre espiritual para el pueblo de Israel. Tremendo, ¿no? Ahora, en el antitipo, Jesús vino a la tierra en un contexto de sequía y hambre espiritual para el pueblo de Israel. Noemí había hambre material también, y en Jesús había hambre espiritual, había una sequía espiritual. Juan capítulo 4, versículo 13 al 14. Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Está hablando Jesús a la mujer samaritana señalándole el pozo. Pero dice el versículo 14, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Sí? Jesús está ofreciéndose como agua de vida. Había sequía espiritual cuando Cristo Jesús vino a la tierra. Los sacerdotes, los fariseos, los escribas, todos habían convertido en solamente ceremonias. Todo lo que Dios había mandado lo habían distorsionado. Había sequía en el pueblo de Dios. Paralelo número 2. En los días de Noemí faltó pan en la casa del pan. Lo podemos ver en Ruth capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Ahora vamos a prestarle mucha atención a esta palabra Belén de Judá. Hubo hambre en la tierra en Belén de Judá. Belén del hebreo Beit Lehem literalmente significa casa del pan. Es curioso que en la casa del pan faltó el pan. ¿Podríamos imaginar alguna vez entrar a una panadería y que nos digan que no hay pan? Esto pasó justamente allí. En la casa de pan faltó el pan. En el antitipo, por la parte de Jesús, en los días de Jesús faltó pan en la casa del pan. Jesús vino a la tierra como el pan de vida, naciendo exactamente en Belén, la casa del pan. Ya estaba anunciado por el profeta Miqueas. Podemos leerlo en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña
para entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y Juan capítulo 6 versículo 51 lo amplía mucho más. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dice Cristo Jesús. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. 3 veces la palabra pan. Es decir, Cristo Jesús es el pan vivo que desciende del cielo. Lucas capítulo 4, versículo 23 al 24, nos dice lo siguiente. Él dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí tú en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Es decir, en la casa del pan, faltó Cristo Jesús. No lo aceptaron a él, lo rechazaron. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Es decir, en la casa del pan, faltó el pan. Cristo Jesús no fue profeta en su propia tierra porque lo rechazaron. En Belén lo rechazaron. Por eso fue que en la casa del pan faltó el pan, lo mismo que en la historia de Noemí. Paralelo número 3. Los sufrimientos de Noemí la prepararon para llevar a Ruth a una tierra mejor. Leamos lo que dice Ruth, capítulo 1, versículo 3 al 5. Y murió Elimelec, marido de Noemí. Ahí hace un gran dolor nomás. Y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Un dolor muy fuerte, un dolor tremendo. Pero estos sufrimientos de Noemí, como lo estamos viendo en el tipo, la prepararon para llevar a Ruth a una tierra mejor. Ahora, vamos en el antitipo. Dice en el antitipo que los sufrimientos de Jesús nos preparan el camino para llevarnos a una tierra mejor. Isaías 53, 3 al 6 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. ¡Wow! Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, lo mismo que Noemí. Noemí sufrió mucho, pero esto la preparó para llevar a Ruth a una tierra mejor. Ahora en el antitipo vemos que Jesús sufrió mucho, pero esto nos preparó el camino para que Él nos pudiera llevar a nosotros a una tierra mejor. Y Él va a ver el fruto de la aflicción de su alma y va a quedar satisfecho. Por su conocimiento justifica a mi siervo justo a muchos y lleva las iniquidades de ellos. ¡Qué maravilla! Estamos viendo a Cristo Jesús en la historia de Noemí, tipo y antitipo. Paralelo número 4. A pesar del sufrimiento, Noemí sigue haciendo la voluntad de Dios. Lo podemos ver en Ruth capítulo 1, versículo 7. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y tú dirás, ¿cómo así que aquí está haciendo la voluntad de Dios? Claro, aunque ya no está su esposo, ya no están sus 2 hijos, ella está prácticamente sola, es anciana. Dice que sale del lugar donde había estado y se va para donde Dios le mostró. Vamos a leer esta cita del comentario bíblico adventista que nos habla de Ruth capítulo 1 versículo 7. Ojalá se diga de nosotros como se dijo de Noemí, que emprendemos la marcha desde donde estamos y nos encaminamos en la dirección que Dios quiere que tomemos. ¡Wow! Emprendamos también nosotros la marcha hacia la Canaán celestial y en nuestro camino podremos tener el privilegio de llevar con nosotros a otros que dirán, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. ¡Wow! Podemos ver que a pesar del sufrimiento, Noemí sigue haciendo la voluntad de Dios. Ahora, en el antitipo de Jesús, a pesar del sufrimiento, Jesús sigue haciendo la voluntad del Padre. Juan capítulo 6, versículos 38 y 39. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 5,
30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Wow. En este paralelo podemos ver en Cristo Jesús que a pesar del sufrimiento, siguió haciendo la voluntad del Padre, llevó adelante el plan de la salvación, fue fiel al pacto eterno, a pesar de que lo insultaron, lo golpearon, él siguió adelante haciendo la voluntad del Padre. ¡Qué maravilla! En el paralelo número 5, el amor abnegado de Noemí para con sus nueras fue lo que la impulsó a invitarlas a volver a casa de sus padres. Vuelvo y repito, el amor abnegado de Noemí para con sus nueras fue lo que la impulsó a invitarlas a que volvieran a casa de sus padres. Miremos Ruth 1, del 8 al 13. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso. Ojo, esa palabra hallar descanso en la cultura judía es hablar de matrimonio, que era lo que más quería Noemí, que ellas dos se casaran, que tuvieran una familia. Dice, os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fueren grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Estamos viendo en este tipo que el amor abnegado de Noemí para con sus nueras fue lo que las impulsó a invitarlas a volver a la casa de sus padres. Quiero que leamos juntos esta parte del comentario bíblico adventista en Ruth capítulo 1 versículo 8. Mira lo que nos dice. El amor abnegado de Noemí para con sus nueras fue lo que la impulsó a instarlas a volver a la casa de sus padres. Recordemos que la costumbre oriental las ligaba a ella, pero Noemí rehusó insistir en que estuviesen a su servicio. No deseaba obligarlas a comenzar una vida en un país extraño, sino que las dejó libres para que se volvieran a casar y tuvieran sus propios hogares. Ahora, en el antitipo, en Cristo Jesús, vemos que el amor abnegado de Jesús para con nosotros es lo que lo impulsa a invitarnos a volver a casa de su Padre. ¡Wow! Juan 14, 1, 6 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tremendo. Es increíble que el amor abnegado de Jesús para con nosotros es lo que nos impulsa a volver a la casa de su Padre. Y no solamente nos impulsa a volver a la casa del Padre, sino que Él es el camino para que volvamos de nuevo a la presencia de nuestro Dios. Miremos lo que dice Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué maravilla! El amor de Dios, el amor de Jesús hacia nosotros, es lo que lo impulsa, que a través del Espíritu Santo nos invite todos los días a volver a la casa del Padre. Si estoy predicando en este momento para alguna persona que se ha ido lejos de Dios, lejos de la casa del Padre, o que quizás se siente frío en su vida espiritual, yo te digo, no te desanimes, levanta el ánimo, porque gracias a Cristo Jesús, gracias a que su Espíritu Santo intercede por nosotros, podemos volver a la casa del Padre. Esto es un hecho. Ten fe en Cristo Jesús. Punto número 6. En términos de parentesco, Noemí fue la suegra ideal. Miremos Ruth capítulo 1, versículo 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andaos, volved cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Si le hacemos un zoom a Ruth capítulo 1, versículo 8, y vemos esta cita que nos dice el comentario bíblico adventista, vamos a entender mucho mejor por qué Noemí les hacía esta invitación de volver a la casa de su madre. Leamos juntos.
No necesitaban dedicarse a cuidar de la madre de sus respectivos difuntos esposos, lo que de acuerdo con la costumbre se habría esperado de ellas. Noemí era una suegra ideal. ¡Wow! ¡Qué modelo de suegra!, ¿no? Noemí era una suegra ideal, una invitación para todas las suegras que me están escuchando. Estudien la historia de Noemí. Esto es un tema maravilloso. Dice, Noemí era una suegra ideal. Ni siquiera insistió en que sus nueras cumplieran con ella lo que era su deber, sino que las dejó enteramente libres para escoger como quisieran. Al hacer esto, Noemí se destaca como un ejemplo que bien podría emular todas las suegras. Qué maravillosa invitación la que hace Noemí. En términos de parentesco, en el tipo, Noemí fue la suegra ideal. Ahora en el antitipo, en términos de parentesco, Jesús es el hermano ideal. Leamos Hebreos capítulo 2, versículo 11 y 12. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Qué maravilla que Cristo Jesús no se avergüence de llamarnos hermanos. Este es el hermano ideal. Mateo 12, 46 al 50 dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él a los que le decían esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¡Wow! Jesús como el hermano ideal, pero solamente son hermanos de Jesús aquellos que hacen la voluntad de Dios. Solamente son hermanos de Jesús aquellos que se aferran a Dios, que aceptan a Cristo Jesús, que aceptan a Dios como Dios creador de todo. Así que yo te invito, querida familia, a que seamos todos hermanos unidos en Cristo Jesús. Paralelo número 7. Noemí le da libertad de elección a sus nueras. Ruth 1:11 dice, y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Ahora, lee conmigo este texto del Comentario Bíblico Adventista. Aunque tenían el deber de ir, Noemí les hizo notar que ellas debían escoger y no ella. ¡Wow! Renunció a su derecho de que se sometieran a ella y bondadosamente les dejó libertad de elección. Ahí está el paralelo. En el tipo, Noemí le da libertad de elección a sus nueras. Ahora dice, termina de decir la cita, sin duda esto representaba un gran sacrificio de su parte porque ella era vieja para tener marido. Y era natural que esperase que las dos jóvenes la sustentaran y la sirvieran en su vejez. Ahora vamos a ver el antitipo por los lados de Jesús. Jesús le da libertad de elección a sus hermanos. Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud, hablando en cuestión de pecado. Ahora dice 2 Corintios 3:17, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Isaías 61:1 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los de corazón herido, a proclamar libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros. La misión de Jesús siempre fue libertad. Y en la actualidad, querido hermano que me escuchas y hermana que me escuchas, Jesús te da libertad y tú puedes escoger servirle o no. Esa es una decisión que tienes que tomar tú. Como en el tipo, cuando las nueras tenían que escoger si seguir a Noemí o no. Vamos a ir al paralelo número 8. Los primeros pensamientos de Ruth iban dirigidos hacia otros. ¡Wow! Ruth 1:13 dice, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Comentario Bíblico Adventista en Ruth 1:13 dice, la frase yo tengo gran pena por vosotras aclara totalmente el secreto de la hermosura del carácter de Noemí, la razón por la cual Ruth se sintió atraída hacia ella. Podemos ver que aunque Noemí sentía profundamente su propia pérdida, la de su esposo y sus hijos, esa evidencia no había malogrado su filosofía de la vida. Su escala de valores era aún equilibrada. En su vida se reflejaba la semejanza de Cristo, quien vivió su propia vida por ellos, es decir, por nosotros. Buscar el bienestar de otros es la ley de la vida para la tierra y el cielo. No hay mayor poder que la influencia ejercida por una vida abnegada. Un cristiano bondadoso y cortés es el argumento más poderoso que se puede presentar en favor del cristianismo. Ahora, por el lado del antitipo, vemos
que los primeros pensamientos de Jesús iban dirigidos siempre hacia otros, lo mismo que Noemí. Miremos Juan 17, del 17 al 19. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. Es decir, me dedico a mí mismo a ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¡Wow! Cristo Jesús se dedicó fue a nosotros. Él nunca pensó en él. Si él hubiera pensado en él, se queda en el cielo. Pero Cristo Jesús se dedicó a sí mismo a nosotros. Me dedico a mí mismo, dijo, me santifico a mí mismo. Miremos también esta parte del comentario bíblico. Jesús se dedicó a sí mismo para completar la tarea que había venido a cumplir en este mundo. Ante él estaba la cruz, y en el acto de ofrecerse a sí mismo hizo posible la santificación de todos sus creyentes. Pregunta, ¿eso no es pensar en los demás? ¿Eso no es hacer lo que hacía Noemí, pensar en primero los demás antes que en mí? Mateo 20, 28 nos dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Punto número 9. Orfa despide con un beso a Noemí y se va a servir a otros dioses. ¡Wow! Tremendo, ¿no? En este paralelo, veamos Ruth 1, 14 y 15. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y en los tiempos de Noemí, Quemos era el dios principal de Moab. Es decir, que Orfa besa a Noemí y se va a servir a Quemos. Tremendo, ¿no? En el paralelo con Cristo Jesús, vemos que Judas vende a Jesús con un beso y se entrega a otros dioses. ¡Wow! Leámoslo en Mateo capítulo 26, versículo 14, 15 y 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me queréis dar y yo lo entregaré? ¿Cuál era el dios principal de Judas? La avaricia, el amor al dinero. Y eso le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaron oportunidad para entregarle. Ahora mira lo que dice Lucas 22, 47 y 48. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¡Wow! Es decir, que Judas, en el paralelo, en el antitipo, besa a Jesús y se va tras sus dioses, ¿no? Allí, efectivamente, él termina con su vida. Pero vemos en el punto número 9 que Judas vende a Jesús con un beso y se va tras sus dioses, como en la historia de Noemí. Orfa le da un beso a Noemí y se va tras sus dioses. Eso es un paralelo maravilloso que podemos aplicar. Vamos con el punto número 10. Cuando Noemí visita a su pueblo, todos se preguntaban, ¿no es esta Noemí? ¡Wow! ¡Qué maravilla de paralelo! Miremos Ruth 1:19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Es decir, Noemí volvió a su pueblo y todos estaban impresionados, ¿no? ¿No es esta Noemí? En el paralelo del antitipo con Jesús, cuando Jesús visitó a su pueblo, todos se preguntaban, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este Jesús el hijo del carpintero? Miremoslo en Mateo 13, 53 al 55. Cuando Jesús terminó de enseñar por medio de esas historias, se fue de ahí para su pueblo. Allí comenzó a enseñarles en la sinagoga. La gente estaba sorprendida y decía, ¿de dónde sacó este hombre la sabiduría y el poder para hacer estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Acaso no están todas sus hermanas aquí con nosotros? Entonces, ¿de dónde sacó toda la sabiduría y el poder? ¡Wow! En el punto número 10, en el paralelo de tipo y antitipo número 10, cuando Jesús visita a su pueblo, todos se preguntan, ¿no es este el hijo del carpintero? Lo mismo que en el tipo, cuando Noemí vuelve, todos se preguntan, ¿no es esta Noemí? Es una aplicación muy linda que podemos poner, que aseguraba y que simbolizaba lo que iba a pasar con Cristo Jesús. Querido hermano y hermana que me escuchas, te invito a que sigas encontrando a Jesús en el texto. Cristo Jesús está en todas las historias del Antiguo Testamento. Tienes que encontrarlo. Si no estás encontrando a Jesús cada vez que lees tu Biblia, me parece que tienes que hacer algunos ajustes y volver a leer y volver, porque parece que estuviéramos perdiendo el tiempo si no encontramos a Cristo. Porque la Biblia nos habla de Cristo. Ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Cristo Jesús. Así que de ahora en adelante, cuando leas la historia de Noemí, podrás decir, he aquí el Cordero.